Adelante, podemos compartir lo que hemos recibido de esto que fue tan interesante. Sí, lo que nosotros practicamos es lo que los hermanos y los apóstoles y los que habían dejado ya instituido. Y se ve que Constantino no inventó nada, sino únicamente adoptó todo a su conveniencia, porque eso fue, adaptarlo todo a su conveniencia. Y por eso hizo los edictos. Digamos, lo interesante que se mira ahí es que los cristianos estaban muy perseguidos y estaban los matando, pero él detuvo eso a través de estos dos edictos. Y él únicamente continuó con el descanso el día del Señor. Pero a lo largo de esta lección que tiene el hermano aquí, vemos que siempre estuvo celebrar el Día del Señor, el primer día. Antes se celebraba al sol, se adoraba al sol, pero la visión de la iglesia no se celebra ningún astro, sino que es a Cristo, es a Dios. O sea que guardamos este día con regocijo. Y además ellos compartían el pan, iban con los apóstoles, en los hechos, en el día de Pentecostés, decían que iban de casa en casa partiendo el pan, de casa en casa. Y de esta manera, pues ellos también iban compartiendo el pan, pero el día del Señor, día, el día domingo, que es ahora, por lo visto. Entonces, todos los que viven en el campo de Sear tenían que parar en el tiempo de Constantino, tenían que parar toda labor. O sea que y de ahí ya viene para nosotros y nosotros pues observamos también esta práctica. También, hermanos, que podemos tener, digamos, algunos escritos que nos hacen referencia al Día del Señor. Y esta lección prácticamente habla de ellos, de los manuscritos antiguos que nos dan la base para la celebración del Día del Señor. Y de verdad que fue interesante ver cómo los antiguos cristianos, después del año de Cristo, empezaron a tener algunas reuniones y cómo especifica ahí qué es lo que hacían, ¿verdad? Con respecto a la reunión en sí, a la confesión de pecados, a lo que se hacía en cuanto a las alabanzas y alguien que presidía. Entonces, también, digamos, disfruté mucho la diferencia que hace entre el día pagano, ¿verdad? Que muchos celebraban el día del sol, ¿verdad? Que algunos lo quisieron mezclar, pero ahí pues empatiza, ¿verdad? En el antiguo, en el escrito antiguo, de que no, que hay una diferencia en cuanto a lo que se celebra del Día del Señor y a los que celebraban el sábado como una fiesta pagana, pero también ahí hay una separación y dice, ahí es muy enfático al decir eh, que algunos celebran como esa holgazanería, ¿verdad? O un banquete en un día donde realmente es un día apartado para el Señor. Entonces es impresionante porque, digamos, hubo muchos mártires, muchos hermanos que nos precedieron y que ellos guardaron ese establecimiento de la mesa del Señor el día domingo, ¿verdad? Como una forma de memorar al Señor, de tener en la memoria del Señor. Y creo que también comente alguna cosa que explicaba ayer acerca de la celebración de la muerte y la resurrección del Señor, ¿verdad? Y es que esta mesa no solamente, o esta mesa del Día del Señor, no solamente es algo como que hay que hacerlo como una rutina, sino que de verdad hay un significado intrínseco en este Día del Señor. Es un significado bien profundo. Y nosotros debemos de estar conscientes que cada vez que celebramos la mesa, pues estamos haciendo algo no simbólico directamente, porque sí hay un símbolo, pero más allá de eso, estamos celebrando la muerte, la resurrección del Señor y su venida. Entonces, esto ha sido establecido a través de los años y luego es interesante ver cómo Constantino, tal vez a través
de que quiso, por decirlo así, mundanalizar la iglesia, ¿verdad? Pero no era algo que él había establecido, sino que ya había sido establecido con anterioridad. Entonces debemos de alabar al Señor, debemos de darle gracias al Señor que esta práctica vital para la iglesia no se perdió en los años, sino que fue pues muy constante y de alguna manera pues llegó hasta nuestros días. Entonces alabemos al Señor, hermanos, porque hoy, por lo menos por lo que yo vi hoy, digamos, tenemos una sana práctica de la mesa del Señor o del primer día de la mesa del Señor. O sea, no es que nos estemos inventando algo. Yo recuerdo que cuando antes de, podríamos decir que en este nuevo episodio de la iglesia, nosotros nos preguntábamos como Josué qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero gracias al Señor que, digamos, no nos hemos perdido en otra práctica diferente que la que los hermanos han establecido a través de los años. Entonces debemos de, aún de indagar más, ¿verdad? ¿Qué es lo que han habido a través de los santos y los mártires? Y de verdad es un gozo ser parte de esta preservación del día del Señor. Amén, hermanos. Amén. Me gustó mucho esta lección porque la mesa del Señor, la práctica de la mesa del Señor y de guardar el día del Señor comienza en el libro de Hechos, cuando dice que ellos pues partían el pan y juntos lo hacían, es parte de la enseñanza y la comunión de los apóstoles. Pero como decía Marvin, es muy bonito ver que a través de los años no se perdió esa práctica y hoy en la historia de la iglesia nosotros tenemos una base para nosotros enseñar a otros sobre la práctica de la mesa del Señor. Hace algunos años a mí me habían preguntado que por qué, hasta con mucho asombro, ¿por qué toman ustedes la Santa Cena todos los domingos? Era la pregunta de algunas personas que yo les había compartido de cómo tomábamos las reuniones. Y me siento contenta de ver este pequeño apéndice porque narra a través de la historia de la iglesia en algunos siglos cómo es que la práctica que comenzó con los apóstoles fue preservada y el día de hoy ha sido recobrada. Me gustaron algunas de las frases que hay aquí. Por ejemplo, cuando dice que en este libro de la enseñanza de los 12 apóstoles, dice que este día, el día del Señor, había que reunirse para partir el pan, dar gracias, luego de haber confesado sus transgresiones para que vuestro sacrificio sea puro. Y es lo que nos han los hermanos enseñado a nosotros, que debemos venir a la mesa del Señor con nuestra conciencia limpia, con nuestra conciencia pura, sin ofensas, para poder tomar, incluso en el libro de 1 Corintios dice lo mismo, ¿verdad? Que habla de que no debemos tomar la mesa del Señor de una forma impropia. También habla aquí de que en el día del Señor se posee una nueva esperanza y ya no guardan el día de reposo, sino que se guarda el día del Señor, porque en este día nuestras vidas han sido elevadas en virtud de la muerte del Señor. ¿Cómo me gustó esa parte? Que nuestra vida fue elevada por medio de la muerte del Señor y el tomar la mesa del Señor también constituye una esperanza para nosotros, una esperanza de que en el día pues venir, pues no, yo creo que no muy lejos, pero el Señor va a regresar, así que también es nuestra esperanza. También dicen otra frase que es nuestro regocijo, guardamos el día del Señor porque es nuestro regocijo, porque ese día el Señor se levantó de los muertos. Así que también habla de esto que hemos aprendido, ¿verdad? Que el día del Señor venimos nosotros y nos reunimos a alabar al Señor por su obra, no solo su obra en la cruz, sino también por haber resucitado y haber ascendido. Y también otra de las frases que es muy bonita es que habla de que debemos guardar el día del Señor, porque dice guardar el día del Señor es la marca distintiva de un cristiano cabal. Y esa fue la frase que a mí más me gustó, porque venimos a alabar al Señor, a regocijarnos, pero también es la marca distintiva de nosotros los cristianos, los que amamos al Señor.
Así que vuelve a recordarnos y vuelve a recordarme a mí que este día, el día del Señor, es un día muy importante que debemos guardar y que no debemos tomarlo o desestimarlo o amarlo menos, ¿verdad? Porque a veces, pues quizás el único día que todos tenemos libre por todas nuestras ocupaciones, pero es el día que le debemos dedicar al Señor. Así que es una lección muy bonita, de verdad que es algo que voy a atesorar en mi mente por mucho tiempo para poder enseñarle pues a quien Dios me permita hacerlo, ¿verdad? Y esto también me da una base para poder explicar lo que por años había querido explicarle a algunas personas sobre el por qué nosotros celebramos cada vez la mesa del Señor. Así que gracias al Señor por esta enseñanza, que es un perfeccionamiento muy, muy adecuado para nosotros, para saber, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué nos reunimos cada día de domingo, ¿verdad? ¿Y por qué guardamos este día tan especial? Y no es solo porque, por una costumbre, ¿verdad? O porque todo el mundo se reúne el domingo, sino porque el día del Señor es importante por lo que representa. Amén. Pero ya tenemos unos minutos y hermana Elena o hermano Mario quisiera compartirnos algo. Amén. Pues este apéndice ha sido algo muy, muy iluminador como siempre, especialmente por el énfasis que hace a libros meramente históricos, que esto creo que es importante como por un lado, como una evidencia, pero también como una confirmación de lo que vemos en la Biblia, puesto que la Biblia es un libro que pues está, pues hay ciertas pues digamos nos basamos en ciertos concilios para confirmar qué es la palabra de Dios, etcétera, y mucho de esto apela a nuestra fe, pero que algo que esté en la Biblia ahora pues aparezca en un documento histórico del cual podríamos nosotros investigar y confirmar. Ahora en internet es más sencillo, pues es algo pues muy bueno, ¿verdad? Muy bueno que confirma, como decía Mario al principio de su compartir, que no hemos tomado una decisión incorrecta. Y me acuerdo muy claramente hace algunos años que leyendo el libro de los asuntos de la iglesia, vimos que estábamos participando de una manera incorrecta del pan y el vino cada primer día de la semana. Otra cosa que me llamó la atención es que en inglés se dice, el domingo se dice el día del sol, Sunday, es la forma en que se pronuncia el nombre domingo, que es básicamente el día del sol. Pues es curioso, pero este libro al que se hizo referencia en la lectura dice, sí, los creyentes se reúnen el día conocido como el día del sol, ¿verdad? El domingo. Entonces, qué excelente lección, ¿verdad? Digamos, esto viene como una confirmación, como una educación. También recalcar los versículos donde se refiere a este día como el día que hizo el Señor. Entonces hay una razón de hacer memoria en este día. Ahora, aún la reunión del domingo, a pesar de que yo venía en la carretera, eh, se percibía el ánimo un poco diferente, positivamente, por supuesto, después de este tipo de lecturas que seguramente las terminamos, pasamos a otras y volvemos a estas para volver a recapitular, volver a refrescar esto, pero ha sido una lectura de verdad maravillosa. Amén, por todos estos detalles, por todas estas confirmaciones acerca del día del Señor. Hacemos memoria de Él porque resucitó. Venimos contentos y todo se trata del Señor. Aleluya. Muy bien. ¿Habrá alguien que quiera decir algo más en la reunión? Licenciada López. Licenciada López. Muy bien, entonces, pues amén. Que el Señor nos bendiga. Mañana a las 6 de la tarde vamos a estar en la reunión de oración. Muy buenas noches a todos y buen provecho. Hermano Marvin y la familia. Ana Elena, Carolina, pues seguramente si tú puedes conectar por el internet. Ahí está Marvin. Amén, hermano.
Hermanos, Amén. buenas Buenas noches. noches, Adiós, buenas hermano Mario, hermana noches. Elena. ¿Y los bebés? Ahí está, Noches. Nenas, ahí No, está, allá afuera los hermana. bebés. Ajá, Adiós. adiós. amén. Saludos, les mandó el hermano Hermana René Elena. Alves. Ándale. Hermana Hermano Mario. Elena. Adiós. Mamá. Ya les voy a contar hermano cómo fue lo del Marvin. viaje este fin de semana. Que el Señor les guarde, pasen muy buenas noches. Amén. Buenas noches. Hermano Mario, Dios papito. Adiós tú. Buenas noches. Buenas Noches. noches. Dios les bendiga. Estercita, adiós. Eli, Adiós, papi. adiós Buenas Eli. noches a todos. Gracias, Eli. Adiós. Buenas noches.